hasta el final de su vida. Y aquí hay muchos momentos de cine mudo, y hay una sencillez de realización espléndida. Te das cuenta que siempre es un plano fijo, casi siempre si hay una pequeña panorámica es para recoger a un personaje que entra o sale de cuadro, y hay muy poquitos traveling. Y luego, como habéis anunciado también, el hecho de ese gusto suyo por la geometría hace que los decorados se los construya de forma que en algunos momentos, en lugar de hacer una línea recta e igual, pone escalones, de forma que los personajes tengan que venir, por ejemplo, en la escena final de esa frustrada boda, tienen que ir y venir bajando escalones y luego subiéndolos. En otro momento, el Marajá, cerca de una ventana, también tiene que subir 2 escalones para acercarse a la ventana mientras discute con su hermano. Es decir, todo el tiempo está poniendo haciendo en la puesta en escena una sabia disección de lo que es los personajes. No tienen en cuenta a veces esa fragilidad que algunos han emitido, que si los personajes estaban mejor o peor delineados. Lo que sí va es a los sentimientos y a una sensación de dejar al espectador el gusto de la cosa bien hecha y de unos sentimientos profundos que calan mucho en la gente, a pesar de lo que dijeran los de los contenidos, que como consecuencia se equivocaron mucho. Gracias. Señor Prudeneda, buenas noches. Muy buenas noches. Está usted aquí porque naturalmente forma parte de Qué grande es el cine, pero además porque es usted el autor de una crítica legendaria en Film Ideal que ha sido reproducida en muchos sitios y que tenía una valentía que ahora, pasados los años y después de tantas películas, hay que reconocerle a usted una vez más. Hombre, lo que da vergüenza es hacer memoria de los años que hace que se publicó esa crítica. Pero lo que pasa es que vista la película hoy, pues es como para decir, pues no me arrepiento de nada. O sea, posiblemente me quedé corto. Yo creo que debía haber escrito mucho más, ¿no? Hay este hombre que estudió arquitectura, aunque nunca la ejerció, con muy buen criterio. Yo creo que no le apetecía nada tratar con el mundo de la construcción o de lo que sea. Por eso realmente abandonó aquello después de 3 años de estudios, y estuvo viviendo en París, y vivía en París, digamos, pintando postales y haciendo cosas relacionadas efectivamente con cosas de bellas artes siempre. Lo que sí está, y eso yo creo que es algo que quizá llevaba dentro, es la descripción de un mundo a través de unos decorados. O sea, esta es una película maravillosa. Esta es una película que hay un mundo de luz y un mundo de sombras. Hay un mundo donde es la vida, donde están esos palacios que tú hablabas, está el agua, está el sol, brilla todo. Y luego hay un mundo sombrío que es casi la muerte, que es un tema que se repite, digamos, a lo largo de toda su trayectoria, porque ese mundo de la caverna, a mí me ha parecido muy feliz citar a Platón en este sentido, porque yo creo que tiene bastante que ver ese mundo oscuro con ese mundo tan sombrío, donde hay un descenso a los infiernos casi, pues como lo puede haber en cierta medida, casi a nivel de la Divina Comedia, vaya. Pero, sobre todo, lo que sí es, que creo que es lo que se despreciaba en su momento, es como un señor puede mantener toda su ideología, contar todas sus preocupaciones, los problemas de sus más íntimos, más profundos, y contarlo a través de lo que aparentemente pues es una película de aventuras. Si te quedas nada más a ver la película de aventuras, evidentemente te perderás posiblemente el 90% de lo que se puede sacar de esta película. Pero si entras a juzgar cómo está hecha, el tratamiento que dan los personajes, el ver casi las personas como objetos sobre algo, luego no importa, porque tienen un tratamiento terriblemente humano, esas personas que se mueven por sentimientos muy elementales. Yo creo que los personajes que le gustan a Lang son aquellos que tienen una moral muy clara, muy definida. Existe el bien, existe el mal, existe la justicia, no existe la injusticia. Todo ese cúmulo de cosas, el problema de la culpabilidad, del sacrificio, bueno, todos esos temas que son maravillosos, pues aparentemente están contados en un envoltorio que mucha gente, supongo que es lo que hizo que en su día pues despreciara esta película. Pero esta película no es que sea ya una obra de arte en sí misma, es una obra maestra, es el culmen de una trayectoria que posiblemente además no se podía dirigir nada más que de esta manera por un señor que había llegado al final casi de su carrera. Al fin y al cabo, Lang, después de esto, va a rodar Los 1000 ojos del doctor Mabuse, también en Alemania,
y luego hay una aparición maravillosa en Le Mépris, en El desprecio de Godard, y Final de Lang. Entre otras cosas porque yo creo que la Alemania que él se encontró después de haberse ido el año 33 y volver el año 58 no era la Alemania que él había conocido, y yo creo que se sintió un poco como un extraño en su propia casa, y lo único que le quedaba es poder expresarse todo lo que llevaba dentro. Muchas gracias. Él dice que cuando llegó a Alemania, todos los que se habían ido, como Marlene Dietrich y como él, se encontraron con pintadas y que les decían, Yankee, go home, vete a casa. En esa época que tú hablas de cuando él hacía como postales, en Bali, en muchos sitios de esos, hay una anécdota que cuenta en este último libro, que la cuenta él, que como a él le gustaba mucho el dry martini, y luego fue un experto, lo cuenta Hashmich, el actor, que les preparaba unos martinis maravillosos en la India, y a usted que le gustan tanto los dry martinis, es un experto, él decía que tenía una cosa que era infalible, entonces él pedía un dry martini, en esa época suya, que no tenía apenas dinero, y entonces se pegaba un sorbo enorme y le decía al cámara, no, muy mal, esto está nada seco, ¿eh? No, seguro, hombre, mire usted. Y entonces le servían un segundo martini, como él tomaba 2 martinis por el precio de uno. Eso era Friedland, que lo cuenta en sus épocas de penuria. Yo creo que él estaba él ha tenido lo de los grandes, y a lo mejor puede sonar exagerado, pero yo creo que en absoluto, como Picasso, él ha tenido que llegar, después de un largo recorrido, a volver a ser un niño, a volver a su juventud y a volver a la niñez y a la infancia, para volver a hacer esta película. Yo creo que la magia, el peligro, el espectáculo, el erotismo, el romanticismo, el lujo... Bueno, hay pocas películas con mayor carga erótica que puede haber en las danzas que tiene Debra Payet, una actriz que, por cierto, está maravillosa, muy bien vestida, muy bien maquillada, muy bien peinada, está estupenda, se la ha tomado en serio el personaje y transmite, no sé, algo de lo que tenían antes las actrices, que te podías enamorar de ella, irte a vivir con ella, pero desde luego la danza, y además una bailarina bastante notable en esta película. Yo creo que esa especie de recuperar la juventud en esta película, por eso decía yo que él tenía que haber hecho, pero que, como dice Eduardo, no lo hubiera hecho tan bien como lo ha hecho ahora. Lo hubiera hecho con el impulso de la juventud y con la creencia de saberlo todo. Pero cuando lo sabía todo era al final. Los encuadres de él son de una sencillez que es inimitable, ¿no? Es lo que él tenía Hawks también. Y yo creo que ver esto ahora es un goce como pocas veces se puede dar en estos momentos en que el cine, el hecho cinematográfico, el vídeo, el digital, no se sabe muy bien todo esto. Lo que es, esto sí es una película y te lleva a lo verdaderamente trascendente, aunque parezca raro en alguien que en esta película es todo lo contrario, pero te lleva a la fugacidad del tiempo, de la vida, a la salida del sol, a los crepúsculos. Es algo prodigioso. Yo, desde luego, ahora, en este momento, en el año 2005, si tuviera que elegir, desde luego que una de las 10 películas con las que yo me quedaría en mi vida sería El díptico del tigre de Snapur y La tumba india. Que a ustedes les guste y que Dios bendiga a Friedland. De vuelta de ese mundo otra vez teñido con los colores de nuestra infancia. Evidentemente, al volverla a ver otra vez, uno nota diferencias. Claro que las películas de Friedland en Estados Unidos estaban mejor iluminadas, sobre todo los decorados, que aquí le ganan por la mano a los exteriores, pierden por la mano, mejor dicho, pero aún así no sé, el impacto es tremendo. Yo creo que esta película la tuvo que ver muy detenidamente Spielberg, porque de aquí nace Indiana Jones, y nace La momia, y nacen muchas películas que se han hecho luego, pero sin la especie de naturalidad con la que está filmada, ¿verdad? Esto es algo que se escapa, ¿no? De los, eso que decíamos antes de cerrar el círculo, todos los corredores, el círculo donde él está con ese picado atado a las cadenas. Es que está como muy estudiado. Yo veo a Friedland cuando está hablando el arquitecto, el cuñado, hablando de cómo va a ser la ciudad, los hospitales, todo ese mundo que van a hacer, ¿no? Yo lo veo a Friedland diciendo, no, yo quiero este decorado de esta manera. Aquí la puerta, lo que tú decías, 2 escalones arriba. Aquí tiene que haber una claraboya para que entre una luz de este tipo. Porque él elegía hasta el mínimo botón del traje que iba a llevar el último figurante. Y habrás leído lo que dice el guionista, ¿no? Que era noctámbulo y se le presentaba por la mañana temprano. Dice, era un arquitecto del guión. Dice, a mí lo que me asombra es que él no firma este guión
Y por lo que dice el mismo guionista, Sí. ha trabajado mucho más de tantos que firman el guión con el director sin haber hecho nada, o haciendo muy A mí lo poco. que más me gusta de lo que dice el guionista de él es que dice, y además de todo eso, era un hombre que admitía la crítica. A mí eso está muy bien. Eso está muy bien, ¿no? Que era un hombre que admitía la crítica. Pero- Bueno, lo que pasa es que aquí el trabajo es... Pero es- sobre guión está